para mí una gran responsabilidad, una gran carga estar aquí enfrente a tantos hermanos y visitas, ¿no? Amigos, personas que se congregan hoy día con nosotros para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y meditando y escuchando y tratando de seguir la dirección del Señor, he estado leyendo un libro sobre evangelización que me retaba, me desafiaba, ¿no? Salir un poco del molde usual, y es creo que muy valedero lo que el hermano decía, ¿no? Que a veces nosotros nos hemos quedado encerrados en una forma particular de compartir el Evangelio, y cuando leemos la palabra del Señor, en la palabra del Señor hay muchas historias, ¿no? Y a veces Jesús contaba historias, y a partir de la historia las personas entendían su situación, ¿no? Entonces, el día de hoy, antes de dar lectura a la palabra, porque vamos a dar una lectura en un rato y vamos a hacer una oración, quería comenzar con esta introducción. A nosotros nos llama mucho la atención las historias de infidelidad, ¿no? Cuando descubren a alguien que es infiel, ¿no? Y uno se da cuenta porque, bueno, yo ahora a través de tus celulares, de las redes, de los estados de las personas que uno a veces mira, le llegan las notificaciones, ¿no? Salen cosas como que medias raras y cuando te investigas, ¿no? Tienen que ver con eso, ¿no? Hace poco creo que han descubierto a un personaje público y conocido que le ha sido infiel a su esposa, ¿no? Y que le decía, creo que iba a jugar fútbol, ¿no? Y que no iba a jugar fútbol, sino iba a sacarle la vuelta, ¿no? Y por eso yo cuando vi un estado de alguien que había un montón de señoras ahí en la canchita de fútbol, ¿no? Un montón de señoras sentadas viendo ahí jugar fútbol, ¿no? Decía que ahí estaban cuidando y asegurándose, ¿no? Para que no le saquen la vuelta, ¿no? Y las historias de infidelidad tienen eso, nos causan curiosidad, ¿no? Queremos saber qué pasó, con quién fue, cómo fue, desde cuándo fue, ¿no? Porque es algo, digamos, serio y trascendente. Ahora, se ha endurecido tanto nuestros corazones que ya lo vemos como algo a veces gracioso, pero en realidad es algo trágico, ¿no? Porque es una familia destruida, es un hijo, una hija que va a ver en su papá a alguien que ha roto un compromiso y traicionado a su madre, ¿no? Que ya no va a tener el respeto por el padre, se destruye en ese instante cuando un hijo se entera que su papá le ha sido infiel a su mamá o viceversa, ¿no? Es la destrucción y el daño es terrible, ¿no? Y no es motivo, no debería ser motivo de broma, porque es algo doloroso y es algo que genera dolor en la parte afectada, en la parte que ha sido traicionada, ¿no? Y en la palabra del Señor también hay historias de infidelidad, y en la palabra del Señor hay una historia muy dramática de infidelidad. Es tan dramática que Dios interviene para como que provocar ¿no? esa infidelidad, digamos, no es que Él la cause, sino que Él le dice a uno de sus profetas que se case con una mujer de prostitución, le dice así, ¿no? Él le ordena al profeta Oseas, le dice, cásate con esa mujer. Y obviamente los hermanos que estudian, cuando tú estudias la palabra del Señor, no es que esa mujer en ese momento sea prostituta, sino que, digamos, los profetas justamente tenían ese don, esa cualidad de conocer más allá de las apariencias, ¿no? Los profetas eran no solo temidos tenían poder, sino porque te veían, y así seas un general, lo que fuere, a veces un profeta con solo su presencia te miraba y te hacía llorar, porque era como si te desnudara, ¿no? Una vez un profeta vio a un general y se puso el profeta a llorar y le dijo todo lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Y entonces muchos creen que Oseas no es que se casa con una adúltera práctica, sino con alguien que él, por su don profético, sabía que le iba a ser infiel y sabía que en su corazón le era infiel. Y que efectivamente esta mujer le llega a ser infiel y lo abandona. Y lo abandona por muchos años, y Dios le vuelve a decir a Oseas que la vaya a buscar. Y él tiene que pagar por el grado en que había llegado esta mujer, seguro hasta de su situación tan crítica, tan mala, que él tiene que pagar y volver a tomarla. A ella y a los hijos que había tenido de fornicación, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando uno ve esta historia, dice, pero ¿por qué está esta historia en la palabra del Señor? ¿Por qué es algo tan fuerte que este profeta, esta prueba tan grande que él tuvo que pasar? Era porque el pueblo de Israel estaba en una situación tan crítica, al borde de una situación ya de un juicio casi final,
que Dios quería usar todas las armas posibles para que el pueblo entienda su amor. Porque lo que Dios va a hacer a través de la historia de Oseas es demostrarnos la grandeza de su amor y de su gracia, que no tiene comparación, que no tiene comparación. Porque después que este pueblo, que es representado por la esposa de Oseas, traiciona a Dios, le es infiel a Dios, vive en contra de los principios que Dios le había dado y se va tras otros dioses, Dios lo vuelve a llamar con amor para que regrese. Es Dios quien toma la iniciativa. Y es ahí donde nos vamos a basar en esta corta reflexión y en este corto mensaje, espero, evangelístico, para hacernos entender a todos quién es Dios, cómo es Dios y por qué decimos que Dios es amor y por qué decimos que Dios nos ama de una manera más allá de nuestra comprensión. Entonces, vamos a ponernos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias Oseas 14, dado el contexto ya más o menos se entienden, vamos a ver Oseas 14, vamos a leer del 1 al 4. Oseas 14, del 1 al 4. Antes de darle la lectura, vamos a hacer una oración para que el Señor use mi vida y hable a través de esta meditación, de esta prédica. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos, Dios, que tú eres el que ha movido todo, Señor, para que en esta hora estemos todos congregados aquí, Señor. Expectantes, Señor, y atentos a oír tu voz, a oír tu palabra, a oír tu voz de amor a nuestros corazones, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra nos atraviese en esta hora, Señor. Que rompa, Señor, toda coraza, todo aquello que pongamos nosotros, Señor, con nuestra dureza de corazón, para que impide que tú obres a través de esa palabra en nuestra vida, Señor. Por favor, Dios, con tu Espíritu Santo, obra y muévete con poder en nuestras vidas en esta hora. Usa mi vida, Padre. Pongo en tus manos, Señor, en tus manos mi vida, y úsame para tu gloria, Padre bendito. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Mire, dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Acá Dios responde y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Pueden tomar sus asientos, amén. Entonces, cuando Oseas va a buscar, ustedes si quieren conocer los detalles, lean Oseas, primer, segundo, tercer capítulo, ahí está, los detalles que el Señor considera necesarios, que sepamos. Cuando Él va a buscar nuevamente a su esposa, que le había sido infiel y lo había dejado, Él va y le dice lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel aquí: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Es lo primero que vemos aquí. El llamado de Dios a venir. Es Dios quien toma la iniciativa. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús estamos aquí no porque nosotros buscamos a Dios, sino porque Él nos fue a buscar a nosotros. Y no porque en nosotros hubiera algo que atrajera el amor de Dios o que atrajera que a Dios le haga inclinarse a ir a buscarnos. No. Porque lo deja muy en claro el versículo 4, saltándome al 4, que dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia.
Dios nos está diciendo que su amor no es un amor que se base en nada de lo que nosotros podamos hacer o ser. Es un amor de pura gracia. Es un amor que nace de Él mismo. Por eso el apóstol Pablo decía que Él nos ha amado incluso antes de que existiéramos. Porque a Él, en su soberana y santa voluntad, le ha placido amar. Y nada puede impedir lo que Él en su soberanía decida. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor nos está diciendo, vuelve, vuelve. Él está llamando, Él está haciendo un llamado. Y es un llamado a acción, no es un llamado a que sientas algo, a que, te comiences a sentir, a tener un sentimiento. No. El Señor llama a acción, llama a volver. Y el volver quiere decir, es lo que Jesús decía cuando comenzó su evangelio y comenzó a predicar, que decía arrepentidos. Es la misma palabra, arrepentimiento es volverse del camino equivocado en el que estás andando. Volverse es tomar la acción de dar la vuelta, es decir, ya no más ando por este camino perdido y me vuelvo de donde salí. Es lo que hizo el hijo pródigo cuando agarró. Él no se quedó en ese lugar cuando se dio cuenta, volvió en sí, dice la palabra del Señor, y dijo, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí entre los cerdos comiendo esta basura? Voy a ir a la casa de mi padre. No simplemente se tomó la decisión, sino que agarró, se paró y volvió. Es acción. Entonces es algo que nace en el corazón de Dios, es algo que es acción. Y que el argumento ¿por qué tenemos que venir? Es un llamado de amor y es un llamado a volver a Dios, ¿no? Es porque estamos caídos, dice la palabra del Señor, dice, por tu pecado has caído. El pecado, la iniquidad, aunque el español lo cambia, la palabra pone aquí pecado has caído y después va a decir que le pidamos al Señor que quite la iniquidad. Es la misma palabra que tiene que ver con esa perversión que tenemos todos nosotros, ese desvío natural que tenemos nosotros, esa preferencia por hacer lo malo, esa cosa que está desde los más chiquitos, que les enseña y no sabemos cómo, pero aprenden a mentir, por ejemplo, los niños. Y no necesitan enseñarle a ningún niño a mentir, de por sí va a aprender a mentir. Los papás se sorprenden, ¿no? Así seas el papá más correcto, y si tú has cuidado a tu hijo y has tratado de disciplinarlo, igual va a mentir. Porque en él el pecado está. Entonces, cuando el pecado entra en la vida y gobierna y reina, te termina aplastando, te termina derribando, te termina destruyendo. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a través del profeta al pueblo, vuelve, porque por tu pecado has caído, estás perdido, estás aplastado, estás abrumado por el pecado, vuelve, ¿no? Y lo que el Señor nos está diciendo ahora, y lo que el Señor siempre le va a decir a las almas, es esa: vuelven. Lamentablemente el diablo engaña a la gente y le dice, no, yo no puedo buscar a Dios, yo no puedo ir a Dios. ¿Por qué? Porque soy pecador, soy malo, nunca dejo de hacer lo malo, nunca dejo de mentir, nunca dejo de tener estos pensamientos impuros, soy un fracasado, Entonces estás esperando ser bueno porque tienes esa idea de que cuando seas bueno, recién vas a poder ir y buscar a Dios. Cuando Dios te está diciendo que no, que justamente porque eres malo, que justamente porque el pecado te tiene aplastado, que justamente porque el pecado te está oprimiendo y te tiene esclavizado y te tiene atado, es que tienes que volver a Él. Tienes que volver a Él. Tienes que reaccionar como reaccionó el hijo pródigo. Como nos predicaba el hermano Galván hace poco, tienes que agarrar, aunque sea ¿qué hago acá? Allá, aunque sea como sirviente, voy a estar mejor. Y él fue por su interés, pero encontró el amor de Dios igual. ¿Qué haces aplastado por el pecado? ¿Qué haces atado por la mentira? ¿Qué haces atado por la lascivia? ¿Qué haces atado por el chisme? ¿Sabe Dios cuál será nuestro pecado? Pero lo que fuere, lo que tú crees que es motivo para no acercarte a Dios, al contrario, es el motivo para volver. ¿Por qué? Porque Él dice que Él va a sanar tu rebelión. Él va a sanar esa iniquidad. Él lo dice en el versículo 4, yo sanaré su rebelión. Justamente al que puede sanar, al que puede liberarte, es al que tienes que volver. No puedes, no debes usar eso como una excusa para alejarte de Dios. Al contrario, Dios quiere, y Dios es tan bueno que no solo nos llama a volver, sino nos dice cómo debemos volver. Porque aquí lo está diciendo.
En el versículo 2 dice, lleven con vosotros palabras de súplica. El Señor no quiere que traigas buenas obras. El Señor no quiere que traigas un sacrificio, un holocausto, un becerro, algo, ¿no? Algo que dar, una ofrenda, ¿no? O que te arrodilles y andes en chapitas, o que ayunes, no, que vigiles, no. Te pide palabras de súplica, dice el profeta. Llevad con vosotros palabras de súplica. Palabras de súplica. Que confieses tu pecado. Por eso dice, el que confesare, el que declarare y aceptare y reconociere sus faltas delante de Dios y pidiere, ¿no? Y de nuevo, y volved a Jehová, dice, y volved, y vuelve a insistir con el volver, vuelve a Jehová, es a Jehová que tienes que volver, es a Jehová a quien tienes que volver. Y no nos confundamos porque sí, tenemos que congregar, sí, tenemos que ser parte de una iglesia, pero somos parte de esta iglesia y somos parte de una congregación, los que somos creyentes, porque a través de ello tenemos comunión con Dios. Tenemos una relación con Dios y eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, que volvamos y que tengamos esa relación con Él. Entonces dice, lleva con vosotros palabras de súplica y vuélvete a Jehová y dígale, y nos dice qué decir, ¿qué dice? Quita toda iniquidad, quita toda iniquidad, toda iniquidad. Y ahí hay algo clave, ahí hay algo clave. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta si realmente quieres volver al Señor o quieres salir de un problema. Porque ahí hay una diferencia. Hay veces lo que queremos es salir de un problema y buscamos a Dios porque tengo un problema y de repente he caído en algún pecado que me molesta porque ya me han descubierto o porque veo que es un lastre para mí, ¿no? La pornografía, de repente es la mentira, de repente es los juegos de azar, me gusta ir a esas maquinitas y probar suerte y gastar dinero. O soy un adicto a los videojuegos. Entonces busco a Dios y le digo, sácame de este pecado. Pero aquí el Señor lo que quiere es que vengamos y le digamos, quita toda iniquidad, todo pecado. El orgullo, la flojera, también es pecado. El hacerte el vivo y hacer que otros hagan las cosas por ti, también es pecado. El dormir hasta tarde, el no hacer las cosas en tu casa, ¿no? El pasear a tus papás haciéndoles creer que estás estudiando cuando estás yendo a tontear, eso también es pecado. Y el Señor lo que quiere es que le digamos a Él con todo el corazón, quita toda iniquidad, todos mis pecados, quítalos todos, cueste lo que cueste, como Jesús decía, cuando se trata de luchar contra el pecado, tienes que estar dispuesto a todo. Y aunque lo decía figurativamente, lo decía en términos de, tienes que estar dispuesto a sacrificar todo. Si es necesario, decía tu mano, tu ojo. O sea, en términos figurativos, obviamente, pero lo más valioso que puedas tener, si es un motivo de pecado, lo tienes que arrancar de tu vida. Y eso lo va a hacer Dios, pero cuando tú se lo pidas, porque acá está la palabra del Señor diciendo que tú le tienes que venir a Él con estas palabras de súplicas diciéndole, quita toda iniquidad. No, Dios no te dice, sácala y ven. No, ven aquí, ven, vuelve a Dios y dile a Él que te quite ese pecado. Y lo va a hacer. Y aquí todos los que estamos aquí somos creyentes, les podemos dar testimonio de que es verdad, de que el que ha quitado nuestras iniquidades es Él, no nosotros. Para nosotros nos es imposible. Él es el que ha quitado nuestras iniquidades. Y dice, sigamos, y acepte el bien. Y eso es un poco difícil de traducir, bueno, difícil de explicar, porque la traducción, digamos, no ayuda mucho. En la versión en inglés se dice, míranos con gracia, acéptanos con gracia. Yo lo interpreto más como, miren, hasta ahí uno dice el amor de Dios, qué bueno, Dios te llama, pero yo he sido infiel, he sido lo malo, ¿y dónde queda? Muchos dicen la justicia de Dios, ¿no? O sea, yo he sido un sinvergüenza, le he sacado la vuelta a Dios, he sido un infiel, como una mujer infiel, le he humillado la honra de Dios. Y la justicia de Dios, y lo que yo me merezco por haber hecho eso, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Y la paga del pecado, estamos aprendiendo claramente en Romanos, es muerte. ¿Qué pasa? Y todos los creyentes sabemos que este Dios de amor se ha encargado
de proveer el mayor bien, la mayor bondad que jamás pueda existir, la gloria de todo creyente, que es la cruz de Cristo, es la obra de salvación de Cristo. Ese es el bien. Y es por eso que Él nos puede llamar con confianza. Y es por eso que podemos venir, porque es Cristo el que ha pagado las consecuencias de nuestro pecado, que es la muerte. Y Él ha llevado la muerte que nosotros nos merecíamos. Él ha llevado la vergüenza que nosotros nos merecíamos. Por eso que aquí, aunque el profeta no lo podía ver, lo dice, acepta el bien, y yo lo entiendo así, es acepta esta obra de bien que tú mismo has hecho. Míranos con gracia. Por eso otros en el inglés, es decir, trátanos con gracia, es decir, ten misericordia, no nos des lo que nos merecemos. O sea, no nos des eso, porque lo que nos merecemos es ser destruidos y ser aniquilados, porque lo que merece a alguien tan infiel, pero tan malo, tan infiel, tan, digamos, traidor, tan sucio, tan bajo, es ser destruido, es ser castigado. ¿No? Uno cuando lo ve, por eso le digo en las noticias, y uno se pone a juzgar y a criticar a los malos, qué malo, qué desgraciado, cómo ha hecho eso y tal, ¿no? Y quiere que le caiga todo el peso de la ley encima y que todo lo demás. Sí, y nosotros también hemos hecho lo mismo con Dios y hacemos lo mismo con Dios casi todos los días. Porque conociendo su verdad, teniendo su ley en nuestros corazones, aunque no la leamos, teniendo su ley en nuestros corazones, sabiendo lo que es verdad, sabiendo lo que es correcto, no lo hacemos. Y Él no nos consume, porque Él es un Dios de gracia. Por eso dice, acepte el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestro labio. Es decir, cuando Dios viene, cuando Dios quita tu pecado, cuando Dios ve la obra de Cristo y eres perdonado, uno proclama, uno no puede pagar eso, porque eso es una obra de gracia, una obra que por eso Él dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, y lo que nos queda a nosotros, y por eso estamos aquí, y por eso el fin de la iglesia es anunciar esto, es darle esta ofrenda de nuestros labios, adorarlo y alabarlo, pero por sobre todo anunciar esta obra de salvación de Él. Esa es la ofrenda de labios, es cuando uno ha sido cautivado por este amor, alcanzado por esta verdad, que comienza a compartir con otros lo que Cristo ha hecho con Él mismo, que lo ha llamado a volver, que lo ha llamado con amor, a pesar de su traición, a pesar de su infidelidad, y que ese amor no solo se ha quedado en amor, sino que ha sanado su iniquidad, ha sanado su rebelión, ha sanado eso que parecía imposible, y por eso su ofrenda le ofrece a Dios, y ofrenda, como dice acá, ofrenda de sus labios. Y uno solo le queda hacer eso, porque la salvación en el Señor es por gracia. No enseñamos acá la palabra, no predicamos acá la palabra para ganar algo, no, lo hacemos por gratitud a Dios, porque es la respuesta de un corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y aquí en el versículo 3 lo que va a decir es, renuncia a toda confianza humana, a toda autoconfianza. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ¿no? Porque el Señor les había advertido, no se llenen de caballos, no confíen en la fuerza militar, no confíen en armas humanas, ¿no? Y aquí el profeta está diciendo, cuando tú vayas a Dios, renuncia a toda tu confianza propia, renuncia a que no, tú eres una buena persona, tú eres mejor que tu vecino, tú eres mejor que tus compañeros plagian, yo no, renuncia a todo eso. Reconoce que es por pura gracia. Por eso va a decir en el versículo 4, para ir avanzando y cerrando, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y Dios, ¿por qué ama de pura gracia? Porque a Él le place amar de pura gracia, para que no haya absolutamente nada ni nadie que impida que cualquier persona sea salva. Porque es por gracia. Entonces, si fuera por obra, si fuera que algo habría que hacer, ¿no? Habría algunos que pudieran hacerlo y otros que no pudieran hacerlo, ¿no? Y habría un impedimento para algunos, ¿no? Si fuera un tema como en el antiguo pacto,
por la ley, ¿no? Y el Señor dio la ley como un ayo, ¿pero para qué? Ya se ha enseñado también a los hermanos que están viniendo los sábados, para demostrar que absolutamente todos somos incapaces por ese camino. Entonces tiene que ser por gracia, porque cuando es por gracia, no hay impedimento alguno para que Dios salve a cualquier alma. No lo hay. No hay nada en nosotros que pueda impedir que Dios obre. No hay pecado, por más grande que sea, no hay hueco más hondo en el que te hayas podido meter que Dios no pueda, del cual Dios, perdón, no te pueda rescatar. No lo hay. No hay, por más que seas un reincidente, por más que seas, digamos, alguien que para los demás ya no tiene solución, que todo el tiempo fracasas y fracasas, para Dios no hay imposible. ¿Por qué? Porque es por gracia, porque a Él le place, porque no es por algo que de ti dependa, es por gracia. Por eso aquí está claramente: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Muchos pueden decir que lo que han hecho o que ya lo han intentado muchas veces, que ya siempre han intentado, siempre han querido, 1, 2, 3 días, algunas semanas, y vuelven a lo mismo, vuelven a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque se olvidan de esta verdad simplemente, de que no solo es que vas a ser salvo por gracia, sino que en tu vida de creyente te vas a mantener en pie y firme también por gracia. Y reconociendo esto, que es muy importante, que el que sana es Él. El Señor es el que dice que va a sanar tu rebelión. Y Él, como el mejor médico, no va a dejar que ninguno de sus pacientes sea motivo de que se hable mal de él, de su trabajo, ¿no? Cuando un médico fracasa, cuando un médico tiene un error, cuando un médico comete una negligencia o cuando simplemente no tiene éxito, demuestra que es humano, por un lado, y pierde cierta fama, digamos, cierto honor, ¿no?, que él tenía. ¿Por qué? Porque un médico, mientras más capaz sea y mientras más casos difíciles resuelva y sane, más conocido será como un gran médico, ¿no? Y hay grandes médicos, muy conocidos, muy famosos, que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Hay un doctor americano que hizo la primera operación a unas siamesas que estaban unidas por el cerebro y que salvó la vida de las dos siamesas y hasta ahora están vivas. Y descubrió una técnica para poder separar esos cerebros, increíblemente. Les tuvo que parar el corazón una hora para que no bombearan sangre y no se desangraran, y en esa hora hacer el corte perfecto de la separación y cerrar todas las venitas que tenía que separar para que cuando volvieran a bombear los corazones no hubiera ningún derrame, ninguna hemorragia que hiciera que murieran esos niños, ¿no? Hay una película también de eso, ¿no? Carson, ¿no? Carson, doctor Benjamin Carson. Un médico muy reconocido, muy famoso. Pero hay un mejor médico que se llama Cristo. Y Él nunca falla. Nunca falla. Y si Él te llama a que vuelvas, y si Él te dice que Él va a sanar tu rebelión, Él no va a fallar. Él no va a fallar. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Que cuando Él nos está llamando a volver, y Él se está comprometiendo a sanar nuestra rebelión, nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestra maldad, Él lo va a hacer. Y uno se tiene que coger, y uno puede tropezar, uno puede caer, uno puede volverse al mundo, pero cuando uno realmente ha creído en Cristo y le ha entregado su vida y ha vuelto a Él, creyendo que Él tiene el poder de sanarlo, de limpiarlo, de librarlo, de romper toda cadena, Él lo va a hacer. Él no va a dejar que el enemigo, que el Señor lo reprenda y sus huestes de maldad,
te tomen como un trofeo para burlarse de Él, diciendo que Él no pudo salvarte. Si tú le entregas tu vida, si tú vuelves a Él, si tú le dices, Señor, aquí estoy, quita todo mi pecado. Aquí están las palabras que hay que decir. Dile esto que dice acá, quita toda mi iniquidad. Acepta el bien, acepta la obra de Cristo en mi lugar. Si tú vienes arrepentido, vuelves a Él y le dices, quita todo mi pecado, líbrame y límpiame de toda mi maldad, acepta la obra de Cristo en mi lugar, sáname de mi rebelión, Él lo va a hacer, no va a fallar, porque es por pura gracia. Porque para Él no hay nada imposible. Este es el Evangelio de Jesucristo. Aquí en el Antiguo Testamento, ya con claridad desplegado, haciéndonos ver y conocer que tenemos un Dios de amor, un Dios que se ha encargado de proveerlo todo para nuestra salvación, todo para nuestra salvación, incluso la satisfacción de su propia justicia. Sí, lo que hacemos merece la muerte y la condenación eterna, lo merece. Pero el Cristo de gloria ha pagado ese precio. Y ahora, en lugar de tener muerte y condenación eterna, los que creemos en Él, tenemos vida eterna y salvación y sanidad. No somos perfectos, no. Estamos siendo sanados por el mejor médico del universo, que es Jesucristo. Y en esa gracia nos sostenemos. Yo los invito, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no se han vuelto a Él, o aquellos que se han alejado, porque esto es también para los que se han enfriado, los que se han ido al mundo, los que se han enfriado y han dejado de orar, han dejado de buscar a Dios, han dejado de congregar. Yo los invito a que vuelvan a Cristo. Él te llama y Él te busca, como Oseas buscó a su esposa infiel, con puro amor, con pura gracia. Y te promete sanidad, te promete libertad, te promete una vida por la eternidad con Él, para gozar por siempre de ese amor que no tiene comparación. Pongámonos en pie para orar. Pongámonos en pie para orar. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y quieres volver a Dios, a esa relación hermosa que Él quiere tener contigo, dile en esta hora, ahí en tu corazón, en tu mente, o abre tu boca si tienes la libertad y díselo: Señor, Dios, quita toda mi maldad, quita toda mi iniquidad. Acepta el bien, acepta la obra de tu Hijo Jesucristo en mi lugar. Sana mi rebelión, sáname, Señor, porque estoy enfermo y lo reconozco. Reconozco que sin ti no puedo hacerlo, pero tú eres el médico de médicos, tú nunca fallas. Y tú estás prometiendo en tu palabra, tú lo estás prometiendo aquí en tu palabra, que sanarás mi rebelión. Oh Dios, haz tu obra, Señor, en esta hora. Haz tu poderosa obra con el poderoso y santo Espíritu, convenciendo, Señor, a las vidas de esa necesidad profunda que tenemos de ti. El pecado nos tiene aplastados, Señor, el pecado nos tiene oprimidos, Señor. Si tú no vienes en nuestro rescate, Señor, y hablas a nuestro corazón y haces que nuestra vida se abra a ti, que nuestras bocas se abran y confesemos nuestros pecados y te pidamos perdón, no podremos ser salvos, Señor. Venimos a ti en esta hora, Padre, rogando y suplicando tu gracia y tu perdón para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todos los que han podido escuchar tu evangelio, Señor, por todos los que han podido escuchar tus buenas nuevas. Tú eres el Dios de verdadero amor, del amor por pura gracia, del amor que no depende para nada de nosotros, sino que depende de ti mismo, Señor, y que nunca acabará, que nunca se acabará. Te alabamos y te adoramos por ello. Gracias, mi buen Dios. Bendice tu palabra, Señor. Trae salvación a las vidas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados jóvenes, amados hermanos.